A ver, vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental. Cómo la pandemia de COVID-19 le dio una vuelta de tuerca a la vida de las mujeres, muchas veces de formas que no se ven a simple vista. Y para que nos demos una idea de la magnitud del asunto, esta frase de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es, bueno, demoledora. Deja clarísimo que los efectos de la pandemia no fueron para nada iguales para hombres y mujeres. Ok, para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Primero, veremos cómo la pandemia funcionó como una lupa que agrandó las desigualdades que ya existían. Después, nos meteremos en la doble crisis de trabajo y cuidados. Analizaremos esa gran pregunta: ¿el teletrabajo fue una solución o una trampa? Y por último, veremos qué onda con la brecha digital y, lo más importante, cómo se puede reconstruir pensando en la igualdad. Empecemos por acá entonces, porque la pandemia no es que inventó problemas nuevos, ¿eh? Más bien fue como echarle sal a una herida que ya estaba abierta. Intensificó las grietas que ya tenía la sociedad. Miren, para poner las cosas en perspectiva, incluso antes de que el mundo se detuviera en 2020, el panorama laboral ya era muy desigual. En América Latina, la participación de los hombres en el mercado laboral era de un 75%, mientras que la de las mujeres apenas llegaba al 50%. Son 25 puntos de diferencia. Es un montón. Y claro, esos números no salen de la nada. Detrás de ellos hay una serie de condiciones que ya ponían a las mujeres en una situación más frágil, más trabajos informales, en sectores que producen menos, con poco acceso a seguridad social y sobre todo cargando con la mayor parte del trabajo de cuidados que nadie paga. O sea, era la tormenta perfecta para que la crisis las golpeara con más fuerza. Y así llegamos a lo que se conoce como la doble crisis, porque la pandemia no golpeó en un solo frente, atacó por partida doble, en lo económico y en las responsabilidades del hogar. 93%. Pensemos un segundo en esa cifra. Es altísima. En América Latina y el Caribe, la gran mayoría de las personas que se dedican al trabajo doméstico son mujeres. Y claro, fue uno de los sectores más castigados por los confinamientos. Entonces, lo que es clave entender aquí es que la crisis económica no fue pareja para todos. Se ensañó literalmente con los sectores donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres. Pensemos en turismo, restaurantes, comercio y, por supuesto, el trabajo doméstico. Y encima, después les costó mucho más volver a encontrar trabajo. Y esta frase, este testimonio, lo dice todo. Porque esa es la otra cara de la moneda. Mientras la economía se caía, dentro de casa, con las escuelas cerradas, la carga del trabajo de cuidados simplemente explotó. A esta situación, a este malabarismo constante de trabajar, hacer las cosas de la casa y cuidar a los demás, todo al mismo tiempo y sin pausa, los expertos le pusieron un nombre: la triple jornada laboral. Ahora, hablemos del teletrabajo. Parecía la gran solución, ¿no? La salvación para poder seguir trabajando desde casa. Pero, para muchísimas mujeres profesionales se convirtió en una paradoja, en una trampa bastante agotadora. Y miren qué interesante el contraste. Por un lado, la teoría, los estudios que decían, oye, esto mejora la vida familiar. Y por otro lado, la cruda realidad que vivieron muchas, la casa convertida en una oficina sin horarios donde el trabajo nunca termina. El impacto psicológico de todo esto fue brutal. Más de la mitad de las mujeres en un estudio argentino hablaban de agotamiento mental y un 40% de angustia. No hablamos de simple estrés, esto es otra cosa. Y este testimonio es tremendo. Trabajo incluso enferma. O sea, se borraron por completo las fronteras entre el trabajo y la vida personal, entre la salud y la obligación. Se volvió algo totalmente insostenible. Y si a todo lo que ya vimos le sumamos otra capa de complejidad, tenemos la digitalización. La crisis aceleró a fondo el paso a una economía digital, pero la verdad es que no todo el mundo estaba listo para ese salto. 4 de cada 10 mujeres en América Latina y el Caribe o no están conectadas a Internet, o, si lo están, no pueden pagar una conexión de calidad. Es casi la mitad. Y esto es súper importante, porque no tener conexión no es como no poder ver una serie en streaming. No. Significa no poder teletrabajar, no poder estudiar a distancia, no poder vender por Internet. En resumen, te quedas afuera del sistema. La desigualdad se hace más y más grande. Ok, el panorama es complejo, está claro. La pregunta obvia es, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, no todos son malas noticias. Las mismas fuentes que diagnostican el problema también proponen un camino bastante claro para salir adelante. Lo primero, dicen, es reconocer dónde estuvo el fallo.
las primeras ayudas económicas, las respuestas de los gobiernos, pues se olvidaron de algo fundamental, el trabajo de cuidados. La inversión en ese sector fue mínima, casi invisible, como si no fuera una parte esencial de la economía. Se ignoró esa crisis silenciosa que explotaba dentro de las casas. Entonces, la hoja de ruta que proponen los expertos tiene 3 puntos clave, 3 grandes movidas. 1. Invertir en serio en la economía del cuidado, tratarla como una infraestructura más, como si fueran carreteras o puentes. 2. Cerrar la brecha digital de una vez por todas. Y 3. Diseñar apoyos económicos que piensen específicamente en las mujeres y en los sectores más golpeados donde ellas son mayoría. Al final, de esto se trata. La pandemia nos puso un espejo enfrente y nos mostró, sin filtros, las grietas profundas de nuestro sistema. La gran pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer con esa información? Si vamos a usarla para construir algo mejor, más justo, o si simplemente vamos a esperar a que las grietas se hagan todavía más grandes.